en esta modalidad virtual, ¿sí? Y estamos integrándonos igual a la tecnología, ya esto somos privilegiados de estar de esta forma y de tomar, de dar clases, de aprender, ¿no? Porque todos aquí vamos a aprender y vamos a compartir, ¿no? Eso es un algo que debemos de tener todos, ¿no? Aparte de que la universidad, la UAIS, como se le conoce, Universidad Autónoma Indígena de Sinaloa, ¿sí? Ofrece esta oportunidad a todos y a todas quienes se vayan integrando. Igual no tengo conocimiento del grupo en total, ni quiénes son. Pues en esta parte vamos a aprender, o en este módulo vamos a aprender un poco de una cultura originaria, ¿no? Centenaria, ¿sí? Que todavía existe y coexiste con quienes no son indígenas aquí en el norte de Sinaloa. Ahora sí que antes de entrar en materia o en tema, me gustaría más o menos igual tener la impresión de qué expectativas tienen al escuchar lengua originaria uno, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué expectativas tienen? No sé, con Rocío, que es la que tengo aquí en primera parte. Hola, Rocío buenas Reyes, ¿qué noches, tal? Buenas profesor. tardes. Mi nombre es Rocío Yajaira Reyes Quintero, soy del municipio de Choice. Ah, Eh, la verdad, hasta hace poco de una hora supe cuál era la clase que iba a iniciar hoy y al ah, escuchar, como usted dice, lenguas originarias, como objeto de estudio, creo que así se llama, ajá, uno. Entonces, pues creo que su materia va a tratar de las lenguas originarias que tenemos en nuestro estado, que es Sinaloa. sí, claro. Y pues creo que somos muy afortunados de estar en nuestro estado de Sinaloa porque es muy rico en cuanto a lenguas y culturas. Como usted lo ha mencionado, la UAIS pues es una de las universidades que estudia y que es indígena, como sabemos en el país, entonces es reconocida por esa parte, por el reconocimiento a las lenguas indígenas y a las culturas indígenas. Entonces, yo creo que de eso se va a tratar esta materia, de darnos a conocer a nosotros mayores conocimientos sobre las lenguas originarias de nuestro estado, que es Sinaloa. Correcto, hay algo ahí de eso, ¿no? Entonces, gracias por tu opinión. De Choice, de ahí de la cabecera de Choice. Sí, de aquí de Choice, de la cabecera municipal. Ah, Choice. perfecto. Gracias. Mucho gusto. Gracias, Rocío. Anaí, ¿me escuchas, Anaí? Ahí. ¿Qué tal? Buenas Buenas noches. tardes, Anaí. Yo soy de Los Mochis, Ah, de aquí de Mochis, sí. y me imagino que es sobre las lenguas indígenas, sus orígenes, por lo del título de la materia. Ajá, sí. Exactamente de qué parte de Mochis? Ah, del centro. De la parte centro. Ah, Ujú. correcto, sí. Está bien. Pues yo, igual, antes de eso, ahorita refiriéndome a Mochis, igual yo vivo aquí en la ciudad de Los Mochis, en el fraccionamiento Las Cerezas, ahí, en esa parte. Bueno, entonces, ¿tienes expectativas la idea de que vamos a hablar de lenguas originarias, ¿no? De pueblos milenarios, ancestrales? Bueno, gracias. Anaí, Jenny, ¿qué tal? ¿Qué Hola maestro, buenas tal? noches. Buenas noches, tarde, noches. Eh, Sí. Mi nombre es Jenny Barreras y soy de los ejidos del sur de Sonora, del municipio de Guatabampo. Ah, ya, qué bueno. Y pues la idea que tengo acerca de esta materia es que se va a hablar de la lengua materna de los pueblos indígenas. Yo me imagino que por ahí va la clase y que es algo como lo miramos en una materia anterior, que le da identidad a nuestros pueblos indígenas. Eso me imagino que se va a hablar. Sí, 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 vamos a aprender un poquito más, ¿no? Porque las clases que antes de ahorita estar con ustedes, yo las doy presencial, ¿no? Tengo la fortuna
de trabajar acá en Topolobampo, porque es una extensión de la universidad, igual en lengua originaria, igual son presenciales, igual lo mío es enseñar un poco la lengua materna mayo, ¿no? Hablarla, entenderla, ¿no? Y posteriormente escribirla, ¿no? Muchas gracias, Jenny. Gracias. Adri. Adriana, me imagino, ¿no? Sí, hola, buenas noches. A ver, ¿qué tal? Aquí, yo soy Adriana, de aquí de Guasave, de un ejido. No soy de la ciudad, soy de un ejido. Ajá. Sí. Igual comparto con mis compañeras. Yo considero que es hablar de las lenguas originarias, las que tiene México, por ejemplo, mixteco, zapoteco, Ujú. los diferentes, porque en sí, en Sinaloa habitan muchas personas con dialectos, aquí en los campos agrícolas, en especial aquí en Guasave, porque ya que se cuenta con muchos campos agrícolas, aquí Sí, sí. podemos tener el privilegio de poder escuchar a las personas cómo se relacionan con sus dialectos. Y yo considero que va basado hacia de dónde vienen cada uno de esos, por decir así, dialectos, Sí, sí, desde dónde vienen. es importante conocer de dónde venimos para saber de Ajá. cómo somos, ¿no? Entonces, ahí está, gracias. Adri. María de Jesús, ¿qué tal? Buenas noches, profe. ¿Qué tal? María de Jesús de San Miguel Zapotitlán. Aquí cerquita de Mochis. ¿Qué tal? Bueno, Mande, se cortó. Dígame, sí, te escucho. Ok, no sé si se esté cortando, pero voy a decir. Bueno, las lenguas originarias como objeto de estudio, pues la noción que tenemos es que va a hablar, como dijo la compañera, de las lenguas maternas. En este caso, de nuestras lenguas antes de la conquista, ¿no? Cuando se hablaba, no sé, de zapoteco, de mayo, que nosotros precisamente descendemos de ahí, pues del norte de Sinaloa y sur de Sonora, que se habla mayo. Ajá. Y me imagino que vamos a ver como una extensión de otra clase que ya tuvimos, de los obstáculos que se han tenido al momento de enseñar, porque hay muchas personas que hablan en su lengua materna y pocos profesores que hablan la lengua, vaya. Por ejemplo, usted pues que tiene la facilidad de hablar los dos idiomas, que es el castellano y mayo, por lo que escuché, sería interesante pues que nosotros también aprendiéramos ya en la práctica, ¿no? Este idioma para apoyar a nuestros hermanos, ¿no? Porque muchos de ellos no entienden muy bien el castellano y se les dificulta, no sé, saber leer, escribir, no sé. Sí. Se me figura que vamos a desglosar lo que son las lenguas originarias, ¿no? Desde el inicio hasta cómo podemos apoyar nosotros con nuestro granito de arena donde vamos a estar. Correcto. Sí, ahí va la idea, con esa idea de proyectar más las lenguas originarias. María Guadalupe, gracias. María de Jesús, Lupita o María Guadalupe, ¿me escuchas? Ahí Sí, está. buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues mi nombre es María Guadalupe. Vivo en un ejido que está como a 1 hora de Los Mochis. A 1 hora, ¿sí? Sí. Pues tengo la noción, igual que mis compañeras, que vamos a hablar de lenguas maternas, de la identidad de esas lenguas, de las costumbres, tradiciones. Esa es la noción que, por el título, por el nombre de la materia. Sí, esa es la idea que tienes, María Sí. Guadalupe, ¿sí? Entonces, igual, todas, en este caso, hablando del grupo ahorita que está conectados, todas tienen idea igual de lo que vamos a platicar, pero en sí, vamos a hablar específicamente de lengua originaria o del dialecto mayo, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco de historia en este primer acercamiento. Vamos a hablar un poco de historia
porque para no entrar directamente a lo verbal, vamos a hablar un poco de cómo es que llegaron los mayos y cómo estamos aquí, ¿no? Hasta este momento, para que ustedes tengan nociones y no irnos, no irnos directamente al lenguaje oral, ¿no? Al aprendizaje, porque en el transcurso de los días, en el transcurso de las sesiones, yo voy a compartir audios con ustedes, así como diapositivas con audios que les van a ayudar mucho en el proceso y así también como en la evaluación. De hecho, yo los exámenes o las evaluaciones las hago verbales, por ser una lengua originaria que se está extinguiendo. Aquí una estrategia que modestia aparte estoy usando con mis alumnos y ahora sí que con mis hijos, es dejar audios, pero con escritura, ¿sí? Algo así como tirándole más o menos a karaoke, ¿sí? Porque yo les puedo dar escritura, pero si no se sabe cómo se pronuncia, o sea, se me hace incongruente, ¿no? Entonces, aquí lo difícil, quien ha tenido acercamiento, en este caso de Jenny, yo creo que si has escuchado, o no sé si el resto de las personas que estaban en una comunidad mayo, Yoreme, aquí y cualquier lengua, inclusive tiene pérdida porque no se habla. ¿Por qué? Porque la gente, no hay escrituras, no hay nada de antecedentes de ese tipo, ¿no? Y si hay escritura, o sea, también es importante la pronunciación. Entonces, la lengua de nosotros, la escritura de nosotros son grafías como las que ustedes han visto desde siempre, desde preescolar, siempre lo digo eso. Son grafías que en el alfabeto Yoreme son grafías que ya conocemos, que ya conocen ustedes desde preescolar, desde que tienen contacto con la escritura, ¿sí? Pero lo vamos a ir viendo y de hecho no me quiero centrar en la escritura todavía, aunque lo vamos a ver con las diapositivas escritas, pero lo que me interesa es la pronunciación, porque al final les platico y las amenazo, que dijiste, de que vamos a hacer un examen verbal, ¿sí? Porque es una lengua y yo no puedo hacer un examen escrito dando una clase de una lengua originaria, ¿no? Y aparte, tengo esa parte de que al final me gusta evaluar así, ¿no? No puedo evaluarla de otra manera, pues, a menos que ya vaya avanzado ustedes están en el primer semestre, ¿verdad? Primer semestre, ¿no? Disculpen mi ignorancia. En el tercero, maestro. Ah, en el tercero, entonces, pero es la primera sesión que tienen. Entonces, mi forma de trabajo es que conforme vayan avanzando los módulos, en el caso de lengua originaria mayo, yo más adelantado el semestre, yo es cuando aplico exámenes verbales y escritos. Ahorita no tenemos, o sea, no tenemos nada que hacer con la escritura, pues no. ¿Por qué? Porque hay reglas que dicen que solamente hablando la lengua puedes entender posteriormente las reglas. Eso dicen los teóricos. Entonces, y tiene lógica, ¿no? Cuando nosotros aprendimos a escribir español, el castellano, ya sabíamos hablar. Posteriormente, hasta ahorita estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo las reglas del castellano, ¿no? Entonces, algo similar va a suceder, ¿no? Aquí la diferencia es que ustedes ya conocen la L va a sonar como L, la B como B, o sea, nada más en la próxima sesión, espero que todavía andemos por aquí, ¿sí? Si todavía nos prestan estos días posteriores, ya presentarles las grafías correctamente. Estas son, por ejemplo, del abecedario que comúnmente conocemos, pues se quitan estas o se omiten estas letras, ¿sí? Entonces, estas no van, estas van. O sea, se trataron de quitar algunas, por ejemplo, se quitó la V, la Q de queso, la K de casa, la C, se quitó y vamos a tener un poco, pero ya eso sería más posterior, ¿no? Nada más se los voy a presentar como un preámbulo, pero en sí, la asignatura va a constar en más que nada en lenguaje verbal. Y ahorita en la primera sesión, en este día 9,
será más que nada el trabajo entre semana, investigar un poco, ¿no? Ya la actividad se la decimos en concreto. Pero ahorita vamos a empezar con la clase, vamos a empezar ya en concreto, para dar una idea y que ustedes ya posteriormente reflexionemos y, como dice la asignatura, tengamos como objeto de estudio la lengua materna en sí, ¿no? Mayo Yoreme o Yoreme Mayo. Eso lo vamos a ir explicando poco a poco en el transcurso de las sesiones, ¿no? Y conforme vayamos pasando las preguntas, ¿no? Conforme vayan surgiendo. Y primeramente vamos a ver la diapositiva en la que va a redundar nuestro trabajo. Igual va a haber un momento de preguntas y respuestas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con las diapositivas que tengo preparadas y vamos a hablar en sí de historia de los caítas, ¿no? Ahí vamos a caer mucho en cuenta, ya lo verán. Y empezamos entonces, ¿no? Ahí está la pantalla que vemos al inicio, es la región Caíta. Y el tema lo puse como descripción de la región Caíta en los procesos históricos, ¿no? Es un tema que da para más, es un tema muy amplio, ahí lo vemos al inicio, ¿sí? Descripción de la región Caíta. Es un vocablo que se le dio, es una región, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco, de un espacio que se ocupó, y que de hecho se sigue ocupando, ¿no? Aunque los procesos históricos han seguido sucediendo, esta región Caíta abarca desde lo que es el río Mocorito, que está aquí a un lado de Culiacán, hasta el río Yaqui. A ese se le denomina región Caíta. Todo lo que está dentro ¿sí? Hasta vecindando con los Pimas. Ellos ya no son de la región Caíta, de los Yaquis para acá, todo lo que abarca hasta acá, hasta el río Mocorito, es lo que se considera la región Caíta. Sí, vamos a hablar un poco de ese proceso. Como les digo, el tema da para más y eso es lo que vamos a hacer. Lo siguiente, antes de entrar en temas, igual ahí está mi presentación, Noé Valenzuela Mesa. Ahí está de donde soy. Yo soy de Camajoa el Fuerte, Sinaloa. Alguien a lo mejor ha pasado por ahí, ha escuchado el nombre, y si no lo ha escuchado, ahí está, Camajoa. Cama, que significa caimán, joa, casa, ¿sí? Camajoa, casa de caimán, ¿sí? Y ahí abajo está el correo, que también se refiere a camajoabetana@hotmail.com, ¿sí? Igual está en lengua el primer nombre, Camajoa Betana. El Betana significa ¿sí? Camajoa Betana, que significa así, literal, de Camajoa. Y el Facebook está así. En el Face estoy en contacto casi siempre en mi trabajo de lunes a viernes, ¿no? Así aparece, ¿sí? Y el teléfono celular también. Ahí está, 6682-364805. Este es mi número personal. Siempre comento a los alumnos que en mi trabajo, en horario laboral, regularmente mi teléfono no agarra señal ahí de la oficina donde trabajo, pero en el Face casi siempre estoy ahí, ¿no? Sí, por lo mismo, porque no me entran llamadas. Sí, me manda directamente al buzón. La señal está muy pobre ahí, ¿no? Entonces, ese es en sí los datos, ¿no? Y es como nos vamos a mantener en comunicación, aparte de este fabuloso medio, ¿no? Entonces, bien, posteriormente viene el objetivo, plebes. Yo siempre he dicho que para llegar a un lugar tenemos que saber,
para llegar o para lograr lo que queremos tenemos que tener una meta, un objetivo, un propósito. Por eso siempre a mí me gusta trabajar con objetivos, con metas, con propósitos, para saber qué es lo que quiero yo que ustedes logren, ¿sí? Porque de otra manera no, y sobre todo escribirlo, porque si lo tengo en la mente se me va a olvidar y cada rato lo voy a estar, ¿cómo se dice? Cambiando. Entonces, a mí me gusta trabajar con ustedes, con los grupos que he atendido, con objetivos, metas, propósitos, tener algo claro a donde quiero llegar con ustedes. De otra manera, como les digo, andaría como a la deriva, ¿sí? Y uno de estos, de mis metas, de mi objetivo, perdón, de mi objetivo general es que ustedes como alumnos adquieran las competencias básicas de comprender y utilizar expresiones cotidianas del uso frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Por ejemplo, en este caso, presentarse a sí mismo y a otros en lengua originaria mayo, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas a las que conoce a través de la práctica del diálogo, orales, que les permita comunicarse entre sí con otras personas, ¿no? Ese es a grandes rasgos lo que yo quiero lograr con este grupo, ¿no? ¿Sí? Y mantener, ¿sí? En las próximas sesiones ya tener un poco de nociones. Lamentablemente, igual yo lo comento así con esta expresión, son pocas las sesiones que hay, pero igual vamos a aprovecharlas al máximo. Entonces, igual por lo menos lograr y tratar de hacer por lograr este objetivo, ¿sale? Entonces, lo que sigue ya es lo que les comentaba hace un momento, plebes, ¿sí? La provincia de Sinaloa, y dice, del Río Fuerte está en el estado de Sinaloa, pero como no quiero hablar yo solo, plebes, ¿quién me puede ayudar ahí? No sé si tengan igual la misma visión, pueden mover ahí las caritas, Sí, ¿sí? aquí, profesor. Para que me lean lo que es provincia de Sinaloa. A ver, Alexis López, tú que te acabas de reportar. Muy bien, sí. ¿Qué Muy tal, bien, Alexis? provincia. ¿Cómo está, profesor? Entré un Bien. poquito tarde, no alcancé a hablar al inicio de la clase, pero venía saliendo de trabajar. Ah, bueno, lo Ya bueno es que estamos estás aquí. aquí ya, lo bueno es que estás aquí ya, eso es lo importante. Así es. Igual Muy sale. bien. Provincia de Sinaloa. El río Fuerte, que está en el estado de Sinaloa, siempre ha estado poblado por núcleos pertenecientes a la familia indígena de los Caitas. Estos asentamientos están registrados desde el río de Mocorito hasta el río Yaqui, desde antes de la colonización hasta que terminó y se conocía como una sola provincia. Así es. Eso es lo que le comentaba hace un momento, del río Mocorito, que está en la parte de Culiacán, ahí cerca de Culiacán, hasta el río Yaqui. Esa es la misma familia, ¿sí? Caitas. Y yo difiero, y es una opinión personal, hay algunos que hablan de conquistas, igual de colonización, ¿no? Yo siempre, es mi opinión personal, como les digo, yo siempre digo que fue una invasión, ¿no? Sí, fue un atropello, pero igual los historiadores pues tienen sus propios términos, ¿no? Bueno, enfocándonos al trabajo, a lo que estamos viendo, entonces, esa región, para darles una idea, era lo que era la región Caíta, lo que es, tomando como referencia Culiacán, que está en el centro de Sinaloa, hasta el río Yaqui, ¿no? Ahorita vamos a ver unos mapitas que tengo ahí, para que ustedes tengan idea desde dónde más o menos abarca esa región Caíta, que es una región amplísima, ¿no? Que dentro de ella había unas familias, ¿no? Variantes lingüísticas, ¿sí? Ahí está la otra diapositiva, que nos muestra el mapa de los ríos, y ahí ubiquen más o menos que es lo de la mitad de Culiacán. Ahí se ve el mapa de Sinaloa, y el río Yaqui, que está aproximadamente, ahí se ve, ¿no? Cuenca Río Yaqui, de ahí donde está más o menos esa región, todo lo que es la orilla de
del Golfo de California, lo que divide a Baja California Sur y Baja California Norte, toda esa orilla era la región Yaqui, ¿no? Lo que es ahorita la Sierra Madre, sí, todo lo que es la parte de la costa, hasta arriba, hasta la parte noreste, yendo hacia los Estados Unidos, obviamente quedando como límite el río Yaqui, está hasta donde llega la región caíta que se le domina, ¿no? Y todavía está, somos región caíta, no es que haya desaparecido por lo de la invasión de los españoles, ¿no? Todavía somos región caíta. De hecho, ahorita vamos a ver más cómo es que siguen las personas, siguen viviendo ahí, los nombres persisten, los nombres están trascendiendo el tiempo, ¿sí? Y vamos a ver. Y el otro mapa es una ya un poco más satelital, por decirlo así, y ahí vemos la Sierra de Topia o Sierra Madre Occidental. Antes de que fuera Sierra Madre Occidental, se le llamaba Sierra de Topia, ¿no? Entonces, esa es la Sierra Madre, y toda esa parte es donde estaban los caítas, ahora ya un poco más sin el límite federal, ¿no? Sin la limitación de los estados, más o menos para que se den una idea, ¿no? Toda esa parte de la sierra es de la Sierra Madre Occidental es donde estaban ubicados, ¿no? Teníamos colindancia seguimos teniendo colindancia con los tarahumaras, ¿sí? Que el nombre original son Rarámuris, ¿sí? Hay unos que lo mencionan como Rarámuris, pero la denominación correcta es Rarámuris, ¿sí? Y acá también tenemos relación hay un pueblo que se llama acá en Durango, ¿sí? Topia también se llama, ¿sí? Bueno, entonces, esa es así como delimitamos la región caíta, ¿sí? Para saber de dónde y de dónde todavía continúa existiendo la región caíta. No podemos decir que no existe, porque nosotros todavía estamos aquí, ¿no? Y de hecho, un antecedente extra, compañeros, alumnos, como antecedente extra, para no excluir y nada, es que estadísticamente más del 80% de los que viven en México, de los originarios de México, tenemos sangre indígena, ¿sí? Por eso es que tenemos relaciones con ustedes y tenemos muchas cosas en común, ¿no? Entonces, ese es un antecedente extra nada más, que más del 85% tenemos sangre indígena de una o de otra etnia, ¿no? De una o de otra. Posterior ya viene lo que es ya la información en sí, ¿no? A ver, Adri, ayúdame, Adri, con esa primera partecita. Bueno, aquí más para ir avanzando. No la mira, papá. ¿Lo ves? No. ¿Se alcanza a ver, Alexis? Ahora Jenny, sí. ¿ya lo ves, Adri? Dice, el lugar o entidad que tuvo por nombre Culiacán estaba habitada por los Tahues. Tahues, sí. Más al sur está Xametlán o Xiametlán, habitada por los Totorames. Ajá. En el norte de Yaqui están los Pimas y los Opatas, que son los vecinos de los Caítas. En la Sierra de Topía, colinando con Sinaloa, están los Tarahumaras, Chinipas, entre otros grupos. Así es lo que le comentaba hace un momento. Los Totorames ya no son caítas, habitaban o siguen, quedan los vestigios, o todavía quedan personas, pero son de Culiacán para abajo, para el sur. Ellos ya no son de la región caíta, ¿sí? Los que sí son de la región caíta son los que está al inicio hasta donde termina el primer punto, que son los Tahues. Tahues significa, se me va el nombre en español, gavilanes, ¿sí? Que ellos tenían su propia lengua,
su propia forma de vida, ¿sí? Por eso fue que los grupos minoritarios fueron desapareciendo, ese grupo desapareció, porque era como una población y desaparece. ¿Por qué? Porque los van absorbiendo los grupos más grandes, ¿sí? Entonces, los tahues, que de ahí para acá es donde se vienen ya, ellos pertenecían a la región caíta, excepto los totorames. Los totorames vivían ya de lo que es Mazatlán para allá, para Nayarit, para abajo, ¿sí? Entonces, y ahí vuelvo a mencionar el río, y aquí están los Pimas y los Ópatas, que ya no son caítas, los mencionan como vecinos de la región caíta o de la familia de los caítas. Entonces, los Pimas y los Ópatas ya son de más arriba, ¿no? Y ahí menciona que tenemos también relación, lo que le decía, con los tarahumaras, ¿sí? Ya saben dónde están ubicados los tarahumaras, todos ya en la parte de la sierra de acá Sierra Madre, ¿no? Sierra Madre Occidental. Y los chinipas, de hecho hay un pueblo, hay un lugar que se llama Chinipas, ¿sí? Y nada más le queda el nombre ya no queda, excepto las personas que viven ahí, pero ya desapareció su lengua originaria de ellos. Ahora fueron absorbidos por los tarahumaras, que ellos eran mayoría, era un grupo es un grupo dominante. De hecho, los tarahumaras son bastantes, ¿sí? Profesor, Dígame. de hecho, bueno, yo soy de Guadalupe y Calvo, del estado de Chihuahua, Ajá, y qué bueno. aquí en la sierra domina mucho lo que son los tarahumaras y los tepehuanes. Estoy muy lejos de Sinaloa, pero aquí realmente, o sea, las etnias indígenas con las que contamos nosotros son con estas, las rarámuris, que son tarahumara y tepehuán. Es con lo que contamos aquí. Sí, sí, de hecho, igual por las migraciones internas del país, se han ido poblando. Por ejemplo, aquí en Sinaloa, por ejemplo, por los campos agrícolas, por las necesidades de otros estados se vienen, está habiendo otra generación, de pueblos originarios, porque se están trasladando de un pueblo a otro, de un lugar a otro, por la misma necesidad económica, más que nada, ¿no? Movimiento geográfico, y hay muchos niños y ahorita jóvenes que ya son originarios de un estado, sí, entonces adquieren ya ese reconocimiento. ¿Sí? Por eso en la actualidad el gobierno federal o el gobierno estatal ya no especifica de un estado, sino que ya también dice migrantes, si se han dado cuenta, ya para ser incluyentes. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que reconocerlo, porque también, obviamente, aunque no sean originarios o no hayan nacido en tal estado, también tienen derechos, ¿no? Hablando en esos términos. Entonces, igual esa es la riqueza que tenemos nosotros, ¿no? Bueno, entonces, con la siguiente diapositiva, ya mostramos un poco más, para reconocer más y ubicarnos más, 5 divisiones o 5 regiones, ¿sí? Para dar un poquito más de idea y de cómo es que están, ¿sí? Los dividimos por los ríos, que son donde, como en las épocas antes de la llegada de los españoles, ¿sí? Conocemos historias de que hay pueblos, como en otros muchos países, en otras muchas entidades, que se ponían a habitar en las a orillas de los ríos. Y igual nuestros pueblos no han sido la excepción, y contienen mucha sabiduría, como cualquier otra cultura. Lo vamos a seguir descubriendo. Y necesito que me ayudes, Jenny, léeme esa parte, por favor. División de 5 regiones, en las cuales también se incluyen las comunidades extinguidas por los misioneros. Ajá. 1, río. ¿Sí? ¿Sí le ¿Habló? escucho? Ah, ok. No. Río Mocorito, Ajá. Mocoritos, Oróbatos,
y los Bacapas, lo que hoy son las localidades de Mocorito, Orobato y Bacapa. Bacapa. Entonces, con esa parte empiezo porque para empezar de aquí, de la parte de aquí de la zona centro del río Mocorito, que es lo tenemos como referencia, solamente los pueblos esos que acaba de mencionar su compañera que nos acaba de leer, Jenny, gracias, siguen existiendo Mocorito. Mocorito está ahí, Orobatos, Bacapá, siguen siendo los pueblos. Esos que están al final, así se llaman todavía. Quedan únicamente los pueblos, ¿sí? Ya la lengua, su forma de vida que tenían los ancestros ya no está. Quedan únicamente, esos Mocorito, Orobato y Bacapá, el lenguaje ya se le llama, en un término se le llama arcaico, pero ya no se habla, ¿no? Mucho ya desconocemos el significado real, ¿sí? Pero esos lugares siguen existiendo. Hay Mocoritos, hay Orobatos, hay Bacapá, están los lugares ahí. El siguiente río es Río Sinaloa. Ahí ayúdame, María Guadalupe. Te veo al final. Río Sinaloa. Ajá. Los Tamazula, Inure, los Guasave, Sisimicari y Nío Viejo. Los Babaturias en Baburia, los Chicoratos, los Ogüeras, los Bacubiritos y los Chicuris, lo que hoy son Chicorato, Ogüera, Bacubirito y Chicuri. Finalmente, los Bamoas que viven en Bamoa, Pimas. Ajá, ahí está. Eso es lo que le comentaba hace un momento. Del río Sinaloa están estos que mencionó su compañera y siguen y vuelvo a reiterar los nombres que mencionó su compañera, que son los de Chicorato, que están antes de terminar como dicen, lo que hoy son Chicorato, Ogüera, Bacubirito y Chicuri. Esos lugares, vuelvo a reiterar, siguen existiendo. Son parte del vocablo caíta, ¿sí? Antiguo, ¿sí? Los lugares ahí están. Por eso dice al inicio del encabezado de estas, se incluyen las comunidades extinguidas, ¿sí? Son comunidades o son lugares que no han sido extinguidas totalmente, pues quedan los lugares, el nombre de los lugares, ¿no? Hace un momento le decía, los Pimas, que son vecinos de los Caítas, que están al final ahí, donde dice finalmente los Bamoas, que vivían en Bamoa, ¿sí? Esa es una parte de acá de Guasave. ¿Quién me puede decir ahí? Hay alguien de acá de Guasave, ¿verdad? ¿Quién es de Guasave? Adri, ¿verdad? Ahí estábamos cerca, ¿no? ¿O de ahí Sí. eres tú? Está cerca. Pues Está entonces, como a unos 15 kilómetros, 17. ¿sí? Entonces, Bamoa Pueblo, ese Bamoa es un vocablo Pima. Ellos llegaron con Cabeza de Vaca, que fue un conquistador, como tipo chamán, como tipo brujo, en que los Pimas le agarraron respeto, aparte de que era de por sí, los indígenas originarios de aquí, cuando llegaron los españoles, se impresionaron por las barbas blancas, que eran güeros, y tenían características totalmente distintas a las originarias de este continente o de estos pueblos. Les tenían un aprecio, y ahí va lo otro. Por ejemplo, a los mayos, ya sea del sur de Sonora o norte de Sinaloa, o los yaquis, que son de más al centro, más al centro de Sonora, ellos desde allá hasta acá, hasta al norte de Sinaloa, a los que no son indígenas se les denomina yoris,
Es un vocablo relativamente nuevo después de la invasión de los españoles. Yori significa el respetado, ¿sí? El respetado, o también se le denomina el valiente, el aguerrido, el fiero. ¿Por qué? Porque cuando se vino esa invasión, hubo muchos atropellos, ¿sí? Violaciones, hay muchos escritos sobre ese tipo, ¿no? Ahorita nada más les digo el vocablo. Y a nosotros como mayos también se nos conoce como lloremes, como le digo, desde los Yaquis hasta aquí, hasta el norte de Sinaloa, que todavía, bueno, estamos acá todavía hasta, hay lugares acá todavía por acá por Angostura, nos dicen lloremes. Lloremes significa el que respeta, ¿sí? Por eso es que ese vocablo sale después de la llegada de los españoles. ¿Por qué? Porque el término lloremes quiere decir el respetado o el que respeta. Y yori, vuelvo a unir esos términos, y yori es a quien se le respeta, ¿sí? Porque ya saben que hubo como una sumisión, como una imposición, por eso es que salieron esos términos. Y el término mayo, que hace un momento lo estoy mencionando, mayo significa, ¿por qué? Porque los pueblos que vamos a seguir mencionando aquí, por eso los dividimos por ríos. Los mayos existen y todavía existen, así como los yaquis, por la orilla de los ríos, ¿sí? Y mayo significa orilla, ¿sí? Procede del vocablo mayoa. Mayoa significa a orilla o simplemente orilla, ¿sí? Que es de ahí de donde nosotros procedemos. Si se dan cuenta, la mayoría, y ahorita lo vamos a ver aquí, los pueblos están por la orilla de los ríos, como otras culturas distintas de otros países, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es que de ahí salen, ¿no? Y esa es una información igual para que ustedes vayan teniendo una idea de dónde surgen, ¿no? Igual. El siguiente río es el río Ocoroni, ¿sí? Ese está por acá también cerca de Guasave, Sinaloa. Necesito que me ayudes a ver quién me queda por acá. No tengo a todos ni a todas. Anaí, ¿está dormida? Por favor, hija, ayúdame con el río Ocoroni. Río Ocoroni. Estaban los Ocoronis, los Yecoratos, los Cacalotanes, los Unupas y los Bacayopas en las localidades de Ocoroni, Yecoroto, Cacalotán, Cacahuameto, Sunupa y Bacayopa. Bacayesole. Entonces, igual, yo entiendo esa parte de la dificultad que les toca, ¿no? Porque sí, son términos originarios o lenguajes ya muy antiguos que igual yo siempre le digo a mis alumnos, a veces a ustedes les va a costar trabajo decir algunas palabras. ¿Por qué? Porque su lenguaje, su aparato fonológico, su lenguaje o su aparato de mencionar las palabras les cuesta trabajo. Es como cuando un norteamericano o alguien de otro país quiere hablar el español, le cuesta trabajo porque su aparato fonológico, su aparato de habla no está acostumbrado. Esto nos va a suceder a todos, ¿sí? Y aparte que cada lengua tiene su propia forma de escribir y, por ejemplo, un ejemplo tan solo en el inglés, que es el que tenemos relativamente más cerca, la E no suena como E, suena como EI. La A no tiene un sonido como la A, tiene AI. Entonces, y la L, ya ves que la que para nosotros es muda, la H, allá tiene un sonido como J. Entonces, todas las lenguas, todas las escrituras tienen su propia regla, ¿no? Y eso lo vamos a ver poco a poco. Por eso cito el ejemplo que ahorita les está costando trabajo mencionar algunos términos, ¿no?
A pesar, y fíjense, a pesar de que están en las letras que ustedes conocen, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo, su lenguaje fonológico, su boca, su lengua, las cuerdas vocales no están acostumbrados a mencionar estas palabras, por eso es que les está costando un poco de trabajo. Entonces, esa como le diría, esa es una de los porqués. Bueno, ya estamos con el río Coroni, entonces, Ocoroni todavía está ahí, es el lenguaje antiguo, Ocoroni, está, sí, en el municipio de Sinaloa de Leiva. Los Zunupas, Bacayopa todavía está ahí, Cacalotán también, los nombres que están ahí siguen ahí, ¿sí? Son caítas de alguna manera ya extintos, pero que quedan únicamente los lugares, los nombres de los lugares para ser más exactos. Entonces, por eso es que es importante conocerles. A lo mejor ustedes, algunos de ustedes son descendientes de algunos de esa cultura, ¿no? De esa lengua, ¿sí? Todos tenemos relación, todos estamos unidos. Entonces, el siguiente río ya un poco más hacia arriba, hacia el norte, está el río Fuerte, ¿no? Ahí en esa parte necesito que me ayude a ver alguien. A ver, Lili Ruiz, por ahí, por favor. A ver, léeme el río Fuerte. Río Fuerte. Los Ahomes, Bacorewis, Batracias y Comóporis, los Suaques. Ajá. ¿Sí? ¿Sí ahí va? Sí. Los pueblos Mochicahui y Charay, Sinihui, los Tehuecos, y Sibirijoa. Los Sibijoas, los Sinaloas en sus 4 principales pueblos, Sinaloa, Toro, Vaca y Baimena. Los Zoets o Zoes que eran discriminados por el pueblo de Choix, convirtiéndose en Huites o Huitis. Ahí está, ¿no? Ahí estamos. Entonces, esa parte, gracias. Gracias. Miren, entonces, en la parte del río Fuerte eran los Ahome los que vivían, todavía está el pueblo de Ahome ahí, ¿sí? Bacorewis, que todavía está ese pueblo, está en la orilla del mar. Batracias, Comoporis, los Suaques, que también son de acá es lo que hoy es Tehueco. ¿Alguien ha escuchado hablar de Tehueco? Yo creo. Es un pueblo originario que está por la carretera el Fuerte Mochis, el Fuerte San Blas. El pueblo de Mochicahui, ese todavía existe. Charay también. Siniwi. Los Tehuecos, ahí lo menciona. Ahí se equivocó mi secretario, es Sibirijoas, ¿sí? Es también una cultura antigua, de hecho es uno de los 8 pueblos originarios de aquí del norte de Sinaloa. Los Sinaloas, y ahí los menciona, no quiero, aquí por ejemplo, ahí tenemos a tu compañera Rocío, que es de la parte de Choy, ¿no? A lo mejor es de Vaca o de Baimena, ¿no? ¿De casualidad no eres por ahí, Rocío? No, ni de Vaca ni de Baimena. Sí. Soy originaria de otro pueblo que se llama La Tasajera, pero actualmente La vivo Tasajera, en la sí. cabecera que es aquí Choice, pero soy originaria de ese pueblo. Okay, sí, ahí está. Pero Pero sí sí. los conozco los pueblos de Vaca y Baimena, que Sí, todavía hay asentamientos indígenas y que se conserva obviamente que son más pocos, pero sí siguen con sus tradiciones y su lengua. Sí, siguen ahí, sí hemos estado en algunas ocasiones ahí en Baimena, está muy bonito por allá, ¿no? Y los soes, por ejemplo, ¿quién no conoce o quién ha escuchado de la presa de la Huites o la Luis Donaldo Colosio? ¿Sí? Ellos, los soes, así se les denomina, fueron desplazados porque se construyó la presa ahí, ¿sí? El nombre original, bueno, el nombre del pueblo es Huites. Huites significa mecates, ¿sí? Huites. Significa mecates, porque tiene la S que en el español pluraliza, ¿no?
pero si lo pones sin la S, dice singulariza nada más, diría mecate. ¿Sí? Está escrita en español, por decirlo así, y pluraliza la S como en el español. Ahí dice mecates, huites, que son los zoes. Ellos son de origen zoe, que también son caitas. ¿Sí? Y Choice, que también era otro pueblo, o es otro pueblo, sigue, obviamente sabemos, sigue ahí, queda ese vocablo caíta antiguo, ¿no? Y los huites todavía viven ahí, fueron desplazados por el vaso o la construcción donde está el vaso de la presa Luis Donaldo Colosio o la presa Huites, y ahorita están viviendo o están desplazados acá en la cabecera municipal, ¿no? Que pertenece a Choice. Ellos Sí, pertenecen de hecho, profe, yo vivo, pues se podría decir que vivo en la colonia esa, en la colonia Pueblo Nuevo Huites, en donde fuéramos sí. desplazados. Yo hace poco de más de 2 años que pues tengo mi casa en esta colonia, pero no soy originaria pues de ese pueblo que fue desplazado, pero vivo pues a unos metros, se podría decir, de ese pueblo. Sí, ahí también. Profe, tengo entendido también que, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Sí. Tengo entendido también que una gran parte de las personas que desplazaron de esas comunidades como el Toro, las que estaban de aquel lado del vaso de la presa, Sí. también viven en Bachoco, ¿no? Formaron como otro tipo colonia ahí, que es llamado Bachoco. Sí, Juan de José hecho Ríos también también aquí mucha gente. hay un lugar que se llama, para quienes por ejemplo, el compañero Alexis, ahí cerquita del fuerte, hay un que se llama Las Cabanillas. También Sí. unos que se asentaron de ahí, ¿sí? Y yo creo Se que puede decir, estaba platicando hace poco con un señor ya mayor y dice que la mayoría de las personas que, pues que en aquellos tiempos eran de dinero, se podía decir, que tenían tierras, fue a los que más les pagaron por la construcción de la presa, y son los nuevos agricultores que hay aquí a un lado de los Mochis, en Bachoco, en Juan José Ríos. Compraron parcelas, pues, y son originarios de allá. Sí, vinieron a invertir para acá, ¿verdad? Sí. Así es. Sí, de hecho sí. Hay muchos que no necesariamente donde les dio el gobierno, sino que se fueron a donde más les convenían, me supongo yo, ¿no? O donde Así veían es. futuro Lo para que sí invertir. no tengo conocimiento es si acá siguen las tradiciones, porque por ejemplo en Choy sí siguen las tradiciones que tenían en aquellos tiempos, en esa colonia de Pueblo Nuevo Huites, cada año hacen una celebración que le llaman, creo, el Patrón Santiago. Tengo entendido que esa iglesia estaba asentada en la comunidad del Toro, porque mi suegro es originario de esa comunidad. Cuando baja el nivel del río, del vaso de la presa, se mira aún la cúpula, se puede decir, de la iglesia. Sí. Así es, y se la construyeron acá, y cada año hacen esa celebración ellos aquí en el Pueblo Nuevo Huites. Sí, muy interesante todo eso. Sí. Igual la aportación que dan es muy buena, ¿no? Eso por ejemplo, aporta mucho. Sí, eso es algo, siempre he dicho a veces, eso es algo que a veces no se plasma en los libros, pues. Sí, que a veces habla de historia general y yo creo que siempre, bueno, no creo, estoy seguro que es mejor que nuestros niños, nuestros hijos, conozcan partan de la historia local, ¿no? La historia de nosotros. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, nos vamos al cuarto río, que ya está más arriba. Ayúdame por ahí, ahorita veía, a ver, ¿a quién veía? Yo sé que todos quieren participar, pero... Josefina, por favor, ayúdanos. Josefina, con el río Mayo, por favor. Hola, maestro, buenas noches. Buenas noches. Río Mayo, Echojoa, Maciaca, Navojoa, Tecios, Camoa, Conicaris y Segorró. Macoyagüis, lo que hoy son Echojoa, Maciaca, Navojoa, Tecia, Navojoa, Camoa, Tecia, Camoa, Conicari, Macoyagüi y Tepahui. Sale entonces. A ver, compañera de ahí de Guaymas, ¿qué dice ahí? Sí, ya son más comunes esos nombres, ¿no? ¿Sí?
De hecho, esos nombres que acaba de mencionar su compañera, son nombres que todavía siguen ahí. Y de hecho, la cultura mayo, yoreme, todavía ahí es muy fuerte, ahí en la parte del río Mayo, ¿sí? Está muy bien asentada, la lengua se habla en un % del 90, yo creo, arriba del 90, ¿sí? Está muy arraigada todavía, ¿sí? Todavía en muchos pueblos, igual, en todo lo que es la parte norte de Sinaloa y sur de Sonora, ¿sí? Y como le digo, esos pueblos están asentados en la orilla, por eso les comento que igual que como otras culturas, nuestros pueblos tuvieron yo creo que por sobrevivir, ¿no? Por subsistir, se fueron a la orilla de los ríos y obviamente desarrollaron su cultura ahí, ¿no? Entonces, nos vamos al último río, que es el río Yaqui. Sí, ese es el que tenemos como límite. Genoveva, apóyanos ahí con el último río Yaqui, por favor. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Genoveva. Río Yaqui, Huiribis, un tipo de pájaro, raúm, remansos, potam, topos, bicam, punta de flecha, torim, ratas, vacum, lagunas y cocorit, chiltepines, que son los 7 pueblos primitivos yaquis, Belén. Ajá, ok. Les digo eso, ¿no? En este caso, esos pueblos son lo que acaba de leer su compañera, son netamente yaquis, no hay mayos ahí. Ahí el significado, las palabras, bueno, que están entre paréntesis en el castellano, en español, son los significados, obviamente. Y todos los pueblos o los nombres que mencionó ahí son netamente yaquis, ¿no? Son pueblos yaquis, así como ejemplo, ya ves que para organización interna o para organización, los indígenas están ubicados por pueblos como por sindicaturas, que tiene cierta jurisdicción, abarca ciertos ejidos, entonces así están. Por ejemplo, el primero, que es Huiribis, abarca un espacio territorial, ¿no? Es como un centro ceremonial, ahí se concentran en Huiribis y así sucesivamente en cada uno, ¿sí? Entonces, ahorita que leía a su compañera, que leía Raum, una característica de la lengua, igual de la lengua originario mayo, igual de la lengua yaqui, que es con la que tenemos relación, que hay más, nos podemos entender, no hay R's fuertes. Es una de las características de la lengua que vamos a analizar y que vamos a platicar. No tiene R's fuertes, ¿sí? No hay R de Ramón, no podemos decir Ramón, no es incorrecto decir Ramón, lo tenemos que decir con una E, como R, Ramón o Lamón, que poco a poco lo vamos a ir explicando eso. No hay R fuertes, se omite la R fuerte, no hay. Yo creo que vuelvo al ejemplo, creo que en el inglés tampoco hay R fuertes, ¿no? ¿Sí? Entonces, en lengua mayo tampoco hay R fuerte, ni en el yaqui, ¿sí? Ahí se menciona como round, como una R, como cuando mencionamos la R entre dos vocales en el español, ya ves que la R la mencionamos al inicio de la palabra en el español, o cuando está entre dos vocales le ponemos doble R, o cuando es una sola la mencionamos como algo más débil, ¿no? Entonces, esa es otra de las características. En lengua mayo o yoreme no hay R fuerte, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas son a grandes rasgos para dividir cómo es que esos que acaban de ustedes mencionar y algunos compañeros leer son la región de los caítas,
Cada uno tenía su propia lengua, su variante, ¿sí? Que se podían entender entre ellos, pero fueron decayendo, fueron exterminándose, terminándose, hasta quedar únicamente los nombres, como se lo mencionaba hace un momento. Quedan los nombres ahí, ¿sí? Unos se exterminaron por los atropellos, porque fueron invadidos, y otras porque fueron invadidos por los españoles o por las mismas tribus que había cerca, porque también se absorbían unas a otras, ¿sí? Eran invadidas, ¿sí? Entonces, y obviamente se imponía la lengua mayoritaria, ¿sí? Entonces, por eso es que, de hecho, hasta ahora persisten las lenguas mayoritarias y persisten aquellas que estaban, ¿cómo se dice? Que se escondieron o que se fueron hasta donde no los podían conquistar o invadir y ya resurgieron posteriormente, ¿sí? Que aunque fueran minorías, se escondieron, se fueron a donde nadie los invadiera y nadie los atropellara, por decirlo así, el tiempo de los siglos hasta la fecha siguen viviendo, ¿no? Y otros por naturaleza que son guerreros, ¿no? Que son guerreros, que son como los tehuecos. Ahora, esos eran guerreros por naturaleza, ¿no? Los de acá de Baimena, todos esos eran guerreros por naturaleza, vivían de eso. Entonces, y la relación que nosotros tenemos con nosotros, los mayos de Sinaloa, es más que nada la división geográfica, no es otra cosa. Nosotros, los mayos de Sinaloa con los mayos de Sonora, no tenemos ningún tipo de diferencia. Los rituales que se hacen en Semana Santa, cuando fallece una persona, la fiesta de San Juan, de San Antonio, todas las fiestas tienen similitudes y podemos entablar una conversación sin ningún problema. O sea, no hay nada excepto la división geográfica, nada más, ¿sí? Y con los yaquis también ellos tienen una variante lingüística relativamente marcada, pero sí podemos entablar una conversación. Pero sí hay algunos vocablos muy distintos porque a veces me ha tocado platicar con algunos yaquis o escribir con ellos, y a veces que estamos manteniendo la conversación y de repente no le entiendo una palabra, una palabra y se me va no conocer el significado, pero ya después la relaciono y ya continúo con la plática, pero ese es al instante, pues, ¿sí? Entonces, somos de la misma familia de los caítas, pues todos. Inclusive yo me atrevo a incluirlos a ustedes también por la simple hecha de eso, de que ustedes al vivir en esta región, obviamente deben de tener en un % sangre caíta, ¿sí? De alguna de las culturas que acabamos de mencionar, ¿sí? Entonces, eso viene de, ¿cómo se dice? Viene mi comentario a raíz de esto, pues, de que esto que acabamos de ver nos da pie a eso, pues, a que todos somos una sola nación, en este caso como nación caíta, y que estamos conviviendo, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar algunos comentarios. Por ejemplo, Brenda, que la pregunta es, ¿qué te hace reflexionar esto que escuchaste, esto que leíste o que tus compañeros leyeron? ¿Qué reflexión te hace o a qué conclusión llegas? ¿Sí? A la importancia que tienen las raíces que cada uno como persona tiene,
que debes de respetar las tradiciones que nuestros antepasados tenían y rescatarlas e inculcarlas de nuevo a las nuevas generaciones, porque me considero una persona que no, bueno, mis papás no me enseñaron mucho de las tradiciones de las pasadas, pues, pero me ha tocado platicar con mucha gente así mayor, que me gusta mucho porque tienen muchas historias, y es donde te das cuenta todo toda la historia que tienen, lo que han vivido, de lo importante que es, y que ahorita realmente se están perdiendo todas esas tradiciones, esos valores que se tenía antes en la sociedad. Ahorita creo que ya no, casi no existen, se podría decir. Entonces, llego a la conclusión esa de la importancia que tiene conservar las tradiciones que nos identifican y que nos hacen diferentes de otros pueblos o de otras razas. Así es. Alexis, me gustaría, gracias a Brenda, me gustaría escuchar tu opinión, Alexis López. Alexis. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escucho. Okay. Bueno, pues escuchando y observando, analizando cada cosa que estuvo comentando los profesores, lo que leímos, me doy cuenta que realmente son muchísimas las etnias con las que se cuentan. Bueno, obviamente yo estoy acá en Chihuahua y tenemos muchísimas etnias también, muchísimas... Sí, bastante. Sí, y ustedes también cuentan con muchísimas, veo que más allá que aquí en Chihuahua, porque aquí predomina lo que es el tarahumara y el tepehuán, nada más, es con lo que contamos aquí. Y ustedes tienen muchísima cultura, tienen muchos ancestros, por así decirlos, que son, yo lo calqué mucho en la materia que tuvimos la ocasión pasada, que no recuerdo, creo que fue diversidad cultural y lingüística, y remarcaba mucho lo de salvar y preservar nuestras lenguas, porque es algo que se está perdiendo. Entonces, veo que en Sinaloa se cuenta con una gran variedad, y no nada más en Sinaloa, en todo el estado, en toda la República, así como en todo el mundo, tenemos una gran diversidad de culturas y no las aprovechamos. Ahorita realmente nosotros podríamos llamarnos como mestizos. Ya no vemos el interés de aprender una lengua, vemos el interés de aprender el inglés, más que aprender lo que nuestros abuelos, bisabuelos hacían, cómo se comunicaban antes. Entonces cada vez va disminuyendo más, va en descenso lo que es el aprovechar estas culturas, porque nos estamos abriendo hacia otros horizontes, como le comento, el inglés, el francés, porque estamos pensando en lo grande, por así decirlo, ¿no? O sea, queremos avanzar, no quedarnos atrás. Ese es el pensamiento de mucha gente. Entonces, desde mi punto de vista, se tiene que preservar, se tiene que conservar la cultura, las culturas, y obviamente apoyar a nuestras etnias indígenas, rarámuris, porque realmente vemos que son los que están, coloquialmente, como decimos, más jodidos, porque son personas que no tienen un trabajo fijo, que a veces tienen que comer, a veces no tienen nada, realmente no tienen cómo transportarse de un lugar a otro en alguna emergencia médica. Total, no tienen una atención que se merecen, por así decirlo. Yo como lo veo aquí en mi comunidad, ¿verdad? Porque también aparte son personas que viven en pueblos muy alejados, lejos de la comunicación, lejos de la tecnología, lejos de hospitales, de tiendas, de todo esto, y ellos sí conservan su cultura. Sin embargo, nosotros no valoramos todo esto. Y aunque el gobierno y toda la gente lo diga, pues sí, los apoyamos con la despensita, los apoyamos con esto, pero realmente la cultura se está perdiendo. Entonces, debería existir un programa, creo que existe, para salvar estas lenguas, para salvar a estos grupos de gente que todavía siguen, ¿cómo decirlo?, practicando pues sí, lo que hacían sus antepasados. Entonces, hay que luchar por eso, ¿no? Porque realmente es importante, es nuestra, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. No, bueno, es nuestra raíz, por así decirlo, así de simple. Son los antecedentes de que antes había otras culturas y ahorita está predominando una, ¿verdad? Lo que son los mestizos, lo que somos los mestizos, porque ya realmente ni siquiera
conocemos de lo que ellos hacen. Entonces, ese es mi Ujú. comentario, profe. Tenemos muchísimas culturas, muchísimas, hay que conservarlas y hay que apoyarlos también porque está canija la situación en estos momentos. Sí, sí, sí. Ese, antes igual de dar pie a otra participación de ustedes, mi comentario es el siguiente. A veces, bueno, aunque a mí no me ha tocado, a más de uno de mis compañeros dentro de la etnia mayo, este, creo que han sufrido discriminación. A mí no me ha tocado, o si lo han hecho, tal vez no me han hecho sentir mal. Pero hay veces en nuestra valla, hay gente que, igual, hay gente de otros países eh, que viene y valora nuestra cultura, ¿sí? Hablando en términos general. Este, y a veces sufrimos ¿cómo se dice? Una discriminación interna, a veces. Yo se lo digo porque los jóvenes, los adolescentes, este, a veces se resisten a aprender o se están resistiendo a aprender porque ellos son los que siguen de nosotros. Y, y yo creo que debemos de aprender de los llamados países avanzados o de los países que tienen otro tipo de vida y también otro tipo de cultura, ¿no? Que realmente tiran la basura en su lugar, que la corrupción no está tal cual como la tenemos, ¿no? No me quiero meter tanto en eso. Pero mi comentario va el siguiente. Ya ves que en Yucatán se habla el maya. Hay una universidad de Alemania que antes de que sus egresados tengan el título, ellos por requisito tienen que aprender una lengua originaria de cualquier país. Eso es algo que tenemos que aprender, yo creo, los que estamos en vías de extinción en cuanto a la lengua. Eh, Igual los muchachos, los estudiantes de la universidad aprenden y se meten y viven totalmente la cultura. En este caso me tocó verlo con los mayas. ¿Sí? Igual puede ser cualquier lengua de cualquier parte del mundo. Entonces, esa es una estrategia, de hecho es una estrategia muy buena, ¿no? Pero que, como lo comenta hace un momento Alexis, también requiere recursos, pues. No es que no basta a veces de puras ganas, pues. ¿Por qué? Porque conlleva recursos, situaciones políticas y cosas que a veces están un poco fuera de la mano de la gente que quiere hacerlo, pero que no puedes, sí, no puedes hacerlo así, pues, como de otros lugares, pues lo podrían hacer, ¿no? Entonces, ahí va, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es agarrar otros ejemplos y más o menos apoyarlos o aplicarlos a la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Sí, esa es una estrategia. Igual, el siguiente comentario, Rocío, ¿qué te hace Profe, reflexionar, Rocío, es esto que miraste, esto que escuchaste? primeramente quiero mencionar y rescatar lo que usted acaba de decirnos ahorita sobre la discriminación que los originarios, como dice usted, de los pueblos indígenas han sufrido. Pues estoy de acuerdo con usted y me ha tocado vivir ese tipo de discriminación. Y como usted nos menciona, muchas veces valoran estas tradiciones o estos pueblos, las personas que son ajenas a nuestro país y nosotros mismos somos los que nos discriminamos a nuestra propia gente, a nuestra propia raza. Yo creo que causa esta discriminación entre nosotros mismos es que es el motivo por el cual ha disminuido estas culturas o estas etnias. ¿Por qué? Porque si ven a un joven vestido con la vestimenta que ellos Tradicional, ajá. acostumbran, tradicional de su pueblo indígena, o hablando su lengua materna, pues las personas que no son de ese pueblo indígena o que no hablan esa lengua que hablan el castellano, que se visten más moderno, como por
por así decirlo, pues suelen tener una discriminación, reírse o verlo feo. Entonces son objeto de esa discriminación y es motivo por el cual estas nuevas generaciones pues ya no deciden vestirse de esa forma o hablar la lengua materna de su pueblo originario. Esa es mi participación. De acuerdo a lo que hemos visto en esta clase, pues como lo mencionan los compañeros, en específico Alexis, que sí, somos muy afortunados y ricos de tener tantos pueblos indígenas, por así decirlo, en Sinaloa. Entonces, pues la verdad hay que rescatarlos y aprender más de ellos y transmitirlos a las futuras generaciones. Y yo creo que empezaríamos transmitiéndolo a nuestros hijos. Yo, como anteriormente le mencioné, yo vivo a escasos unos metros del nuevo pueblo indígena, Huites, que es aquí en Choice. Entonces, yo en la celebración que se hace al santo patrono del patrón Santiago cada año suelo ir, llevar a mis hijos y pues ahí se hace la velación y sacan al santo. Es todo un ritual, pues. Entonces, yo suelo ir cada año, igual en las celebraciones de Semana Santa, porque me quedan a escasos unos metros de mi casa. Entonces, yo creo que de ahí empezaríamos, de inculcar primero a nuestros hijos y como futuros docentes, pues a los niños que vamos a tener a nuestro cargo. Sí, sí, es una aportación muy buena y una sugerencia. Yo creo que eso es lo que ha pasado con las generaciones que vienen o con las generaciones presentes. Hay muchos que omiten, hay muchos que no han hecho eso que comentas y que es importante seguirlo promoviendo, ¿no? Desde internamente, no esperar a que alguien que venga de afuera y que diga, no, pues eso tienen que hacer, ¿no? Entonces, ese trabajo es muy arduo y requiere mucho tiempo y mucho recurso y muchas ganas de hacerlo, ¿no? Y este medio y les comento, este medio yo lo agarro como pretexto y ya es comentario personal, ahorita antes de darle pie a otro comentario. Yo este medio lo agarro como pretexto porque igual se proyecta todo lo que ustedes ahorita les he comentado y aparte lo que empezaríamos en la siguiente sesión, en la próxima clase, que ya vamos a entrar en materia lo que es la práctica de la lengua oral, ¿no? Verbal. Sí, van a aprender palabras, plebes, como decir un saludo, el saludo, la respuesta al saludo, cómo te llamas, de dónde vienes, cómo te apellidas, y una serie de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, Adri, como que quieres comentar algo. ¿Qué aportación haces, Adriana? Nada, pero me estaba riendo porque yo como ustedes acá. No, pues es que la verdad, voy a comentar que en sí, yo decía, ay, de las lenguas, hablaba de lo que era el país, o sea, de lo que es México, pero desconocía el significado de Bamoa, el por qué, ¿sabes? El por qué, o sea, cómo se llaman los pueblos que estoy, y de esa parte, pues, de lo que es de Sinaloa, queriendo conocer parte de México y Sinaloa no lo conozco. Y es una pena, y lo acepto que queriendo conocer, pero lo que pasa es que yo estuve en el programa de CONAFE con agrícolas migrantes, Sí. y tuve una buena relación con varias personas del sur, y pues sí, escuché varios dialectos, y sí me interesaba, pero muy difícil porque manejaba 5 o 6 en preescolar. Sí, Y no me los aprendí todos, o sea, una que otra palabra se me vino pegando, y lo que sí es que sí aprendí un poquito de castellano, pero por eso le digo, me siento penada porque o sea, yo me relacionaba con los demás, pero con Sinaloa no sabía que existían dialectos, pero no sabía el porqué, de dónde, y ahorita que nos lo explica, pues me gustó porque ya dije, ahora entiendo porque aquí en Guasave hay una agrícola que se llama Yori, y muchas veces decían, ¿y dónde sacaron Yori? Ya ahora entiendo el por qué le pusieron Yori, o sea, ya asemejé la palabra con... Ya aprendiste algo nuevo. Ya aprendí. Y, o sea, y qué astuto, ¿eh? Porque toda mucha gente, ¿por qué Yori? ¿Por qué esto? Ya ahora ya entendí. Y la verdad está muy interesante
me gusta, como que te causa inquietud el querer aprender, porque a mí sí sé que se me va a dificultar, pero tengo la inquietud de aprender. Sí, no, y van a aprender algo, y plebes, y algo que siempre les digo, yo siempre digo en la clase, mi clase o la asignatura que me toca dar, es tan importante como cualquier otra. Siempre hago énfasis y hago esa aclaración en todas antes de estar aquí con ustedes, yo siempre he estado en presenciales, en las aulas, siempre les digo, mi clase es tan importante como la que recibieron antes, la que van a recibir después de mí, como la pueden reprobar, la pueden pasar. Como pueden tener un 5, un 6, un 7, un 3, es tan importante como la más importante que les va a servir a lo mejor. ¿Por qué? Porque lo que van a aprender aquí es más cultural, que les va a servir a ustedes. A lo mejor no les sirve para su carrera en sí, pero van a aprender cultura. Es como cuando nosotros en la primaria o en la secundaria prepa aprendemos historia o aprendemos una lengua distinta a la que hablamos. Es tan importante como esa, ¿no? Entonces, por eso yo siempre trato de poner énfasis y como les digo, y siempre hago este compromiso ante los grupos. Mi compromiso de aquí para allá, plebes, es planear las clases, no estar improvisando aquí con ustedes, ni que me saque algo de la manga y se los presento. No, yo voy a estar por el respeto que ustedes se merecen y el tiempo que se dedican a estar aquí escuchando y virtiendo sus opiniones. Simplemente por eso, mis clases las voy a planear como si fuera presencial y voy a tratar de dar mi mejor explicación. Entonces, Josefina como que anda inquieta, como que quiere decir algo. ¿Qué opinión viertes? ¿Qué opinión nos dices a lo que escuchaste, no? ¿O Bueno, qué nos dices, más bien dicho? Bueno, igual, pues, que igual con mis compañeros, ¿no? Como decía Adriana, ¿no? A veces queremos conocer de otras partes y no conocemos aquí donde vivimos. Me ha tocado ver a mí, como dices, estudiar historia. Yo estoy trabajando en CONAFE y me tocó estudiar un tema sobre la diversidad cultural de México y el mundo. Y sí, la verdad que sí se me hace muy interesante conocer todo lo que hay a nuestro alrededor, todo tipo las culturas, tradiciones que tiene cada pueblo. Son muy interesantes cada una de ellas. Por ejemplo, yo vivo aquí en los ejidos del sur, me toca convivir así con gente cerca de Maciaca, ejidos como Cirebampo, Camagüiroa, son partes que se hablan esas lenguas y uno convive, pero pues no sabemos platicar con ellas porque no los entendemos. Entonces, sí me gustaría aprenderlo. A la vez le tengo un poquito de temor, se me hace un poco difícil, más no imposible. Espero sí aprender algo para poder comunicarme con esa gente. Sí, de perdida los buenos días. Sí, no, o sea, hablando ¿cómo se dice? En lo mínimo, ¿no? Pero por lo menos le puedes preguntar de dónde eres, dónde vienes y eso, en el caso del pueblo originario mayo, es como abrir una puerta, una ventana, porque los pueblos originarios, por naturaleza o por naturaleza de raza, a veces estamos como herméticos y cuando alguien llega hablando en su lengua, con tan solo el saludo, como que abres esa ventana o haces que el lloreme o el mayo se sienta confianza y sienta a alguien como aliado, sí, y no digo que te haces parte totalmente de él, pero sí creas ¿cómo se dice? Una confianza, cierta confianza. De otra manera, como que relegamos, hablando en ese término, ¿no? Entonces, Jenny, tú que vives ahí en Guatabampo, me dijiste, ¿verdad? Cerca de Guatabampo. Cerca de Guatabampo. Ahí que Navajo, ¿qué? Achojoa, ahí se lleva una fiesta muy, muy popular de la radio de los Tres Ríos. Sí,
no he tenido oportunidad de ir, pero no me queda tan cerca, pero sí es muy popular porque Popular, se ajá. hace, vienen de diferentes lugares, diferentes etnias, y el organizador, pues, él promueve la cultura y de hecho promueve mucho lo que es lengua mayo. Él es locutor en una estación de radio en la que mencionó ahorita, y Sí. también da clases de lengua mayo en la Unison. Ah, sí, sí. Entonces, y él promueve mucho esa cultura, el maestro. Y no, a lo mejor le ha tocado a usted conocerlo, lo conoce porque vienen de allá de la universidad, vienen a esa fiesta. Tengo compañeras que están acá en el Carrizo, Sí. en la extensión del Carrizo, y van a esa fiesta grande. No recuerdo cuándo se hace, pero es muy comentada. Igual en otro lugar que se llama el Júpare, no recuerdo de qué santo patrono es. De Guatabampo también, ¿verdad? Sí, es de Guatabampo, pero también hacen una fiesta de la Santísima Trinidad, creo que es, y hacen una fiesta muy grande con todo lo que lleva, pues sus Ritual, danzas, sus ritual. bailes, sus rezos, todo tiene una simbología especial para ellos. Sí, sí, hay mucho que aprender y observar y respetar ahí, porque hay una característica, lo comentaba hace poco con los alumnos el sábado, para ser más exactos, les, ya ves que yo creo que en el resto del continente de América, que fue hace un poco más de 500 años invadida, hubo una mezcla por necesidad o por la mera idea de conquistar o de cambiar de ideología a los indígenas de los continentes. Y en la actualidad, pues, los historiadores, los investigadores, igual se manejan términos distintos. Por ejemplo, en Semana Santa, que es una de las fiestas más significativas de la mayoría de los pueblos originarios de mayos, yaquis, ¿sí? De los que vamos a platicar. Eso es una reflexión y es un poco comentario reflexionado de que cuando se une el catolicismo, el cristianismo, porque ellos llegan con sus dioses, ¿no? Aquí en el continente, o particular, pues en el continente, hablando en términos general, también hay dioses, todavía hay. Dios del agua, del viento, del fuego, del mar, de la tierra, y todavía se hace. Sí, no es que no podemos hablar en tiempo pasado, porque todavía estamos aquí, se siguen haciendo, lo seguimos haciendo. Entonces, cuando llega esa cultura del cristianismo, de la evangelización, viene y resulta que se une con las deidades, con las creencias no físicas, ¿sí? Que son más que nada, en el caso de los yoremes de los mayos, tenemos el origen de que creemos en cosas que no se ven, ¿no? En sí, ¿no? Entonces, cuando se unen, resulta que no somos ni católicos, las nuevas generaciones no somos ni católicos ni somos ni creyentes totalmente, o no estamos tan apegados al monte como nuestros ancestros. Estamos como en la mitad. Entonces, a eso que sale en la mitad, nosotros somos como una relativa, nos denominan como una cultura híbrida, porque no somos ni católicos, no somos ni hacedores totalmente como lo eran nuestros ancestros de la cultura mayo o yoreme, que estaba totalmente apegada, ¿no? Entonces, al monte. Entonces, sale esa cultura híbrida y a veces eso me hace reflexionar, porque a veces cuando es Semana Santa y, y a veces los padres en los sermones dicen, no, es que la gente viene cuando solamente es Semana Santa y se acuerda que existe la iglesia, y a veces
no lo ven desde el punto de vista mayo, pues lo pueden ver desde de otro punto de vista y nosotros no estamos tan apegados. Pues, ¿sí? Sí creemos en santos, San Juan, San Antonio y todo eso. Pero ahí es donde viene, ahí es donde viene la cultura híbrida. En los eventos, en los rituales mayos, hay rezos, que es del cristianismo, ¿sí? De la evangelización, pero resulta que también hay pascolas, que es del mayo yoreme, entonces ahí se va, ahí está unido, ¿sí? Sí, tiene vestimenta, ropa de manta, pero tiene tenabaris de capullo de mariposa, tiene coyoles, tiene una serie de incrustaciones que son de las dos culturas, ¿sí? Entonces, ahí es donde les digo que es una cultura híbrida. Lo que ustedes ven es una cultura híbrida que nace del cristianismo y que también agarra parte, una buena parte del mundo mágico de los mayos o lloremes. ¿Sí? Entonces, eso es un comentario extra porque igual a veces hablamos o se habla del cristianismo, pero resulta que muchos de nosotros no tenemos el cristianismo como religión o la iglesia, pues. Yo siempre le digo a mis alumnos, aquí es cuestión de respetar. Yo creo en mis cantos, en que existe algo, algo bueno y algo malo en el monte y respétenme, ¿no? Entonces tú crees en lo que tú crees y de ahí estiva la paz, pues. Yo creo que no tenemos por qué decir, no, pues, no se trata de imponer, pues, ¿sí? Se trata de compartir yo creo que de pensar más como personas civilizadas, no decir, no, yo no tengo nada que ver. Sería totalmente un pensamiento retrógrada, ¿no? Un retroceso mental. Yo creo que aquí lo que toca es si no conozco, pues limitarme, ¿no? Y de comentar, porque a veces nos dicen a nosotros, pues, no, ustedes son del diablo, pero igual respetamos esos comentarios nosotros, en verdad que sí lo hacemos, ni tampoco, no, la mayoría, porque los que nos dedicamos a los rituales mayos, o sea, no hay nada que ver, nada que decir en contra de nadie ni nada, nosotros llevamos a cabo nuestros rituales y punto, ¿no? Pero ahí está la paz, así como la divergencia de pensamientos que hay en este grupo, ¿sí? Si ustedes tienen un pensamiento, lo que me toca a mí es compartirlo, escuchar, ¿sí? Y también llevar un orden, ¿no? Vaya, esa es la intención, ¿sí? Igual, como uno de los últimos comentarios, creo que ya me pasé, ya tienen sueño. Dulce Trejo, no te he escuchado, quiero conocer la voz. Y también de Yesenia, no quiero que se vaya a dormir. Dulce, ¿qué pasa? ¿Qué opinas? Buenas noches, profe. ¿Qué tal? Sí, a mí me tocó, yo estudié 2 semestres psicología social comunitaria en Unidad Mochis. Y sí me dieron, lengua. Lengua originaria, ajá. Y es muy interesante las clases, todo lo que aprendes. Sí, me gustó mucho y sí aprendes algo sobre la lengua. Bueno, entonces vamos a aprender un poquito más y lo que aprendiste pues lo reafirmamos, ¿sí? Sí, porque, ¿sí? Por cierto, todavía me quedaron ahí unas hojas donde tenía guardado todo eso de la lengua, pues, porque me llamó mucho la atención y no quise tirarlas pues, para aprender más. Sí, a ver, ¿de qué te acuerdas para ponerte en aprietos? No, pues, cosas así como Quechenaleya, Ewi, Ewitur y todo eso,
me llamó mucho la atención, pues, y me quedó grabado algunas cositas. Oh, pues igual hay que desempolvar la libreta y no a ver qué te puede servir. Sí. Yesenia ya te había amenazado que quiere escuchar tu opinión, ¿qué dices? Buenas noches. Buenas noches. Es muy bonito conocer nuestras raíces. Pues yo soy de Choix también. También como Rocío, sí. Sí, igual conocemos todas las tradiciones. Les soy sincera que pues mi mamá muy católica y en Semana Santa pues que en la iglesia nada más nos llevábamos. Ajá. No me he dado oportunidad de salir a las comunidades así y ya conocí a una y ya lo acompañaba a Vaca, que ellos son de por aquel rumbo y muy bonita desde que empecé a ir. Yo para allá voy en Semana Santa, que el día de San Miguel, que todo eso, porque muy bonitas las tradiciones, aprendes mucho de ellos y cada acto que ellos hacen pues tiene sus significados, como la comida, que el guacabaqui, que esto y que lo otro, las comidas típicas pues de antes. Sí. Entonces es muy bonito conocer y saber el significado de cada uno de estos actos que llevan a cabo ellos, o estos rituales, como dicen ustedes, Sí, que son rituales. van en caballos, que los listones, ¿qué significan los listones? ¿Qué significa esto? Y yo sí me gusta y tengo 2 hijas, igual yo las llevo para que vean, para que conozcan, que vean más allá de lo que hay que ir compartiendo lo poco que sabemos con otras, que enseñárselo a nuestros hijos que así sucesivamente se vaya transmitiendo de generación en generación. Posteriormente, cuando seamos docentes, darlo a conocer con nuestros alumnos, la importancia de nuestras raíces, que nuestra cultura es muy rica en tradiciones, somos muy privilegiados más acá en Sinaloa, que no dirán, ¿no? Nosotros encantados, pero también me imagino que cada estado tiene su riqueza cultural. Entonces es importante conocerla y pues a mí la verdad estas clases que pues en primer semestre, en segundo llevamos, más o menos llevan un seguimiento, bien entretenidas, conociendo nuestras raíces. Muy bien, gracias por tu opinión. Igual ahí vamos a Genoveva. ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Qué opinas? ¿Qué dices? ¿Qué aportas, Genoveva? Buenas noches, maestro. ¿Qué tal? Buenas Pues a mí noches. se me hace muy interesante esta materia. De hecho, le decía a las compañeras, ¿cuándo nos van a dar lengua? Igual que Jenny, a mí me tocó llevar un curso de dialecto mayo en Unison y se nos hizo muy difícil aprender. Sí, con el profe Secundino, el que le mencionaba Secundino Jenny. María, sí. Y se nos hacía muy difícil aprenderlo porque no vivíamos en el contexto. Esa es otra cosa. Como sí. las demás compañeras, ¿no? Sí, muy difícil se nos hacía. Sí aprendimos como el saludo, los colores, los números, algunos animales. Eso es lo básico, aprendimos nomás. Ya lo demás no, porque pues se hacía muy difícil. Bueno. Y espero aquí en este día pues aprender mucho más. Sí, mucho igual. más. Yo, bueno, siempre digo, ¿no? Siempre comento de que cuando estoy preparando las clases, siempre me pongo en el lugar de ustedes. De hecho, mi licenciatura soy licenciado en educación primaria, soy maestro de primaria. Siempre tienes que hacer las clases pensando cómo me gustaría que me enseñaran, siempre, porque yo creo que nosotros, los maestros, tenemos que ponernos siempre en el lugar de ustedes, ¿no? Y yo siempre, y ahora que estoy aquí al frente de ustedes, que me toca estar dando clases en la universidad, ahora digo yo, los términos cambian de primaria a universidad, en mi caso. Digo yo, ahora le voy a quitar pretexto a los alumnos
de que digan no hice la tarea por esto. Decir, darle todos los elementos posibles. ¿Por qué? Porque así como dice Genoveva, a veces en este caso, enfocándonos a lengua originaria mayo, Yoreme, no, muchos no están en el contexto, pues obviamente yo no puedo pedirte algo que si a lo mejor no está en tus manos, ¿no? En este caso, el comentario luego porque yo les voy a mandar audios, lo hice ese comentario desde el principio, te voy a mandar, voy a compartir diapositivas con audios, ¿sí? Con cómo se escribe y cómo se menciona, ¿sí? ¿Sí? Y igual, es que en eso se va a basar el trabajo. Y ya las clases que vienen o los trabajos que compartamos posteriores, la próxima semana, ya sea un diálogo, un video en lengua. Así le comenté yo a la maestra que me invitó a dar este trabajo, ¿no? Déjame ubicar, a ver. Acá, Anaí, ¿qué onda? Espero tu comentario, ¿qué me dices? No, profe, pues yo totalmente aprendiz porque desconozco. Yo tengo sueño, va a decir. También. A ver, ¿qué dice? Lo único que conozco es el libro de Sinaloa. Ah, el amarillo. En primaria. Sí. Y para mí me sirve esta materia porque ahora con la nueva reforma de la escuela mexicana piden mucho retomar las raíces. ¿Cómo quieres conocer a México si no conoces primero tu región? Entonces, Sí. totalmente aprendiz de la materia. Sí, hay que estar ahí al tanto y la verdad que sí. Ojalá bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Igual. Gracias, Anaí. Lili Ruiz, ¿qué onda? ¿Qué tal? ¿Qué me dices? De lo que comentamos ahorita, ¿no? De los pueblos originarios, de los comentarios que se virtieron, ¿qué aprendiste o qué? Simplemente, ¿qué comentas? Mejor dicho. Pues yo sí tengo un poco de noción con la lengua porque Qué bueno. pues mi familia es mayo. Pues sí hablan en lengua mayo y yo sí identifico algunas palabras, pero no las sé pronunciar porque sí, la verdad es muy difícil. A mí se me ha tocado ver a mis abuelos escribir y sí se me hace muy poco difícil. Y dice mi abuelo que mi abuelo es muy regañón y cuando nos enseña nos dice, no, es que así no se pronuncia, tiene un acento especial para pronunciarse. Sí. Y le digo, pero es que nosotros desconocemos. Pero él a los otros nietos que vivían con él, pues desde muy chiquitos se les empezó a hablar y ellos lo hablan muy fluido, muy bien. Y le digo yo a mi mamá, porque mi mamá sí habla en el dialecto, pero a nosotros nunca nos enseñó. Y yo tengo una niña, una bebé de 1 año y dice mi mamá, a ella sí le voy a enseñar, dice, porque ella está chiquita y ella les va a enseñar a sus hijos para que no se pierda el idioma, dice. Pero sí, yo lo considero muy importante porque ahorita la gente no quiere aprender o le da vergüenza. Yo en mi trabajo le pregunto a mucha gente que viene de los pueblos de allá del lado de Charay, de Gamajoa, por allá. Y les pregunto que si hablan en el dialecto. El mayo. Y muchos dicen, no, que para allá no, la gente no habla. No hay indígenas para allá. No hay, dicen. Y les digo yo, les da vergüenza a lo mejor que digan que son indígenas o algo, no sé. Porque yo sí a los señores que conozco que sé que hablan, les pregunto, hey, ¿cómo se dice esto y cómo se dice aquello? Porque sí hay palabras que no identifico muy bien. Pero sí cambian el acento también de pueblos, porque también conozco gente de Sonora y como que sí cambian un poquito el acento ellos en algunas palabras o tienen unas palabras que tienen un significado, que les dan un significado diferente. Eso sí me he dado cuenta.
Pero sí, la mayoría es muy parecido al dialecto de acá, de los mayos también. Sí, de hecho, Y, eso sucede en todos los países, ajá, y hago esa analogía o esa comparación porque tan solo en España hay español catalán, hay andaluz, y es el mismo español. Hablando de las lenguas originarias, también por regiones, hay entonaciones distintas, pero hay variantes, pero igual se pueden entender, yo siempre digo que es lo que interesa al final, que se dé la comunicación, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a aprender un poquito más, y de hecho, mi idea es que, por ejemplo, cuando yo doy clases así personales o particulares a grupos, yo siempre trato de dividirlos. En el caso de ustedes como grupo, pues muy particular, no podemos dividir porque como los divido yo, es los que no saben nada, los que le entienden y no la hablan, y los que le entienden y la hablan. Ahí yo los divido en tres partes. Los que no entienden ni hablan nada, pues ahí tienen una necesidad. Yo los ubico ahí ustedes, ¿no? Eh, hay unos que le entienden, pero no la hablan. Ellos tienen otra necesidad. Y quienes le entienden y la hablan, pues necesitan solamente escritura, porque la escritura, ya entendiendo una lengua, ya puedes escribir, ya puedes entender reglas, dicen los teóricos. Entonces, esa es una manera. Entonces, con ustedes vamos a trabajar igual como si no entendieran nada, ¿sí? Y vamos a usar un método que se llama Marco Común Europeo para las Lenguas Indígenas. En ese me baso yo para revisar y adquirir unas ideas y actividades, ¿no? Entonces, para no andar, sí, en distintas, no andar así nada más a lo loco, como decimos, ¿no? Entonces, último comentario, Joana, creo que nada más faltas tú, como que ya tiene los ojos hinchados, así como que ya. Último Hola, comentario buenas creo que noches, es. Sale profesor. pues, vierte, ¿qué Estoy opinas? enferma, pero sí ¿Mande? estoy enferma, por eso traigo mis Perdón, ojos discúlpame, así. No discúlpame. hay ningún problema. Al contrario, profesor, me parece una clase muy importante. Al igual que una compañera, desconozco totalmente la lengua, no he tenido el honor o la fortuna de estar cerca de alguna persona que la hable. Entonces, sí, me gustaría aprender mucho, conocer más y poder empaparme de todo su conocimiento. Sí, no, igual vamos a hacer lo posible. Igual preparar todas las clases, que es mi compromiso que hice al inicio, plebes. Mi compromiso es preparar las clases. Yo con eso es con lo que me quedaría de compromiso, y de allá para acá igual, ustedes entablen el compromiso que ustedes crean que es estar ahí, escuchar, opinar es muy importante, ¿sí? No se queden callados, calladas, ¿sí? Lo que crean que quieran preguntar, ¿sí? Ahí vamos a estar, ¿no? Para poder disipar y que aprendan un poco más de la cultura de nuestra región, de nuestros pueblos originarios, ¿no? De nuestro país, de nuestro México. Creo que nadie queda más por opinar, ¿verdad? No quise dejar a nadie, y discúlpenme por el tiempo que estamos aquí, pero yo creo que todas las importantes, bueno, estoy seguro que todas las opiniones son importantes, ¿no? Por eso quise que todos y todas hablaran, ¿sí? Hasta donde yo sé, así termina la clase, es mi primera vez, como quien dice. Las actividades, yo a la maestra que me coordina, que me invitó, creo que hay una plataforma, ¿no? Díganme, ilústrenme con respecto a eso, por las actividades que van a hacer de tarea, o se las digo aquí, o ustedes van a consultar la plataforma. Sí, profesor, tenemos una plataforma en la cual se dividen las unidades. Sí. Y ahí usted pues describe la actividad que nosotros vamos a realizar. Ajá. Y de acuerdo a eso los lineamientos pues las realizamos
y tenemos límite hasta el día domingo. No sé, ustedes si tienen algunas Sí, de nuevas hecho yo no reglas tengo, o no sí, de sé, hecho, cada maestro tiene, pero tenemos límite hasta el día domingo. Mi pregunta es, la verdad no he checado hoy la plataforma de acuerdo a su materia, que si las actividades que están planteadas ahí son las que vamos a realizar. sí, de hecho es lo que yo me voy a poner de acuerdo con la maestra, pero les adelanto un poco. La tarea va a ser más o menos ahondar un poco más en esto que acabamos de dar de los caítas y vamos a compartir ese material que ustedes vieron. De hecho, tiene más, de hecho me faltaron muchas actividades por ver, pero ustedes ahonden un poquito más, escríbanme, ¿sí? Una cuartilla mínimo, ¿sí? O de, bueno, ahí le voy a decir ya más específica, porque voy a platicar con la maestra con eso que me dice Rocío, para la actividad, ¿no? Sí, de hecho yo tengo esa idea, esa actividad, pero ya en la plataforma es lo que me explicaba la maestra también días atrás que ustedes van a checar ahí ya específicamente la actividad en concreto, ¿no? Ya yo se las dejo ahí, pero es como un tipo de ensayo, ¿no? Ya yo les digo las cuartillas, ¿sale? Por ser la primera sesión. Sí, ya las otras sesiones ya son más, ya es lenguaje verbal, plebe, ya es ver las diapositivas con los audios, ¿sí? Y aprender un poquito más del lenguaje verbal del mayo. Y vamos a practicar. Ahorita me estoy preguntando cómo le vamos a hacer, pero se tiene que hacer, ¿sí? Por la clase y pedir prácticas, que esto es práctica, ¿sí? Ya ustedes van a experimentar. Déjenme checar. Yo creo que sería todo. Profe, pues entonces como quien dice, ahora sí, si estás en la clase vas a probar, si no estás, te amuelan. Por decirlo así, pero igual los materiales van a estar en la plataforma. Ahí los puedes descargar, las diapositivas y todo eso las voy a compartir, pues. De hecho, el diálogo lo voy a compartir, va a estar ahí y como tiene audio, o sea, no vas a batallar mucho, ¿sí? Es una serie de preguntas y respuestas. Es como un diálogo que tiene, por ejemplo, el saludo, la respuesta al saludo, cómo te llamas, de dónde eres, de dónde vienes, cómo se llama tu papá, tu hermano, cómo te llamas, cómo se llama él o ella. Ya ustedes van a hacer su propio diálogo, eso lo voy a ir explicando poco a poco. Es que es un diálogo largo, son varias preguntas, pero yo no quiero que se aprendan todo. Es nada más, les voy a decir cierta cantidad de preguntas y respuestas a las que se adecúen a su necesidad. Yo trato de poner una pregunta, pero esa pregunta tiene varias respuestas, no tiene una, tiene, por ejemplo, ¿qué comí? Por ejemplo, una pregunta, ¿qué comiste? Tiene varias posibles respuestas, ¿sí? Una de ellas no he comido, o así, ¿no? O tienes hambre, sí o no, o ya comí, o sea, ese tipo de diálogo va a ser, ¿sí? Y ustedes van a hacer su propio diálogo al final, que a lo mejor alguna pregunta o alguna respuesta que está ahí no encaja en el diálogo que ustedes quieren hacer, entonces la omiten y meten quiero que la conversación sea coherente, pues. No que digan, no, pues van a meter todas las preguntas. ¿Cómo van a meter todas si no se meten en un diálogo coherente? ¿No? Sería incongruente pedirles eso e injusto también. Entonces, es una serie de como una base de datos de preguntas y respuestas y ustedes van a hacer su propio diálogo, ¿sí? Como si ya se conocieran o como si apenas se van conociendo y así. De esa manera, esa debe ser la dinámica. Y van a hacer ejercicios, ¿sí? Y voy a pedir ejercicios, voy a pedir videos, ¿sí? Pero ya va a ser la próxima semana. Esta semana es nada más lo del tipo ensayo. Yo les digo las cuartillas y más o menos en qué consiste el trabajo. ¿Sale? Ya. Para que, me imagino que la universidad ya les dio todo lo que conlleva estar dentro de esta plataforma, pues. ¿Sí?
Entonces, yo creo que no queda más que decirnos buenas noches y no sé, a reserva de algún comentario de ustedes, mujeres, o alguna duda también. ¿No hay dudas, preguntas, comentarios? ¿No? ¿Cero? ¿Caita? Buenas noches nada más. Sí, nos vemos la próxima. ¿Perdón? Buenas noches. Buenas noches, sí. Nos vemos entonces la próxima sesión. Cuídense. Igual a la misma hora, 7:30, ¿verdad? Sí, las 7:30, sí, igual. Okay. Gracias. Dale, pues. Buenas noches, Gracias, profesor. Que descansen, compañeros. Dale, cuídense igual. Buenas noches, Buenas profesor. noches. Gracias. Dale, hasta luego.